Retomamos, esta vez se va a la segunda. Prefiero hacerles videos cortitos, es más fácil de subir a YouTube y que ustedes se organicen cuando entro en sus casas y en sus vidas. Bien, vamos a retomar. Ya dijimos que es el diseño, artificio, proyecto, herramienta prescriptiva, tiene fuerza de ley, carácter obligatorio, y yo les planteaba una definición básica. Es un proyecto y una herramienta de la política educativa que transmite los valores sociales propios de una cultura. Yo insisto mucho en estas definiciones para que no asocien diseño curricular solo con contenidos. En un diseño curricular las autoridades expresan fundamentos teóricos, no solamente qué se va a enseñar en el jardín. Bien, entonces selecciona ese artificio y organiza los contenidos, pero acompañados de fundamentación, de objetivos, de principios didácticos, de recomendaciones metodológicas. No es solo qué vamos a enseñar. Bien, volvamos al punto. Es una resolución, surge de un equipo de especialistas y el director general de Cultura y Educación resuelve aprobar este diseño, deroga el anterior por diversos motivos y nuevamente vamos a pararnos en la segunda pregunta. ¿Cuál es el sentido de tener un diseño curricular? La palabra currículum entró hace muy poquito en la historia educativa de la Argentina. Generalmente los textos que más hablaron de él, Taba, Tyler, esto les va a sonar el año pasado, aparecieron en las ediciones argentinas en 1960. ¿De qué hablábamos antes? De plan de estudios, de programa, de líneas de acción. Curiosamente, el jardín no era obligatorio y no tenía plan de estudios, pero algo había, eso lo van a ver en el segundo texto que les preparé, en el segundo documento como resumen. Bien, ¿para qué sirve esta herramienta de la política educativa? Porque yo, maestra, la tengo en el título de esta materia y a partir de ahora es mi libro preferido, digo yo. No lo puedo dejar, lo tengo que conocer y leer en profundidad. Bien, hay dos respuestas que yo les puse aquí. Un diseño curricular sirve para comunicar y para influir. Vamos palabra por palabra. ¿Qué comunica un diseño? ¿Qué le voy a pedir que me diga como maestra? Le voy a pedir que comunique los propósitos educativos del nivel donde tiene que tener vigencia este nivel, este diseño, es decir, que me diga para qué el jardín de infantes, para qué el nivel inicial, que lo fundamente, que destaque su importancia y me diga por qué y para qué educa. Esta sería la gran primera respuesta que hay que pedirle a un diseño curricular. Imaginen, el día de mañana se mudan de provincia o van a trabajar a otro país como maestras, van a tener que leer el diseño curricular de esa jurisdicción e investigar qué propone para ese nivel. ¿Cuáles son los propósitos de que yo trabaje en el jardín? Segunda comunicación. Se espera que un buen diseño curricular comunique los rasgos principales, esenciales de ese nivel de enseñanza. El cómo se supone que tiene que funcionar, que organizarse, que prepararse la institución educativa llamada jardín maternal, jardín de infantes. Quiere decir, los propósitos, el para qué de su acción educativa, pero también rasgos esenciales. ¿Qué se espera de estas instituciones? ¿Cómo pensamos hoy el jardín de infantes, en este caso en la provincia de Buenos Aires? Estos serían los fundamentos, nos dirían Lidia Bosch y Eve Duprat, que me presente los pilares en los que se organiza este nivel educativo para que yo los asuma con este documento prescriptivo. Básicamente hay 4 preguntas que ustedes se tienen que hacer cuando empiezan a leer el diseño. ¿El diseño les tiene que dar respuestas de algún tipo?
a los maestros sobre estas preguntas. ¿Qué debe ocurrir en las escuelas? Es decir, enmarca mi tarea, el deber ser y lo que no debe ser. Por eso es prescriptivo, tiene un enfoque filosófico, político, sociológico. Entonces, ¿qué debe ocurrir en las escuelas? Básicamente, enseñanza. Ahí viene la pregunta. ¿Qué es importante que los chicos que concurren a estas escuelas aprendan? Por eso decimos que es un marco regulador. Los chiquitos del jardín no saben que existe este diseño, pero durante 3 años de su vida, este documento va a marcar su recorrido por el jardín. Lo que vivan, lo que se les ofrezca para abrigarlos con propuestas de conocimientos, está enmarcado en este enfoque. Y desde ahí es que se hacen los análisis críticos al diseño. ¿Con qué trayectoria vamos a esperar estos chicos? ¿Es la más especial? ¿Es la ideológicamente fuerte? Bueno, acá vienen las discusiones, sobre todo con el último cambio de diseño curricular. Tercera pregunta, ya dijimos, ¿qué debe ocurrir en las escuelas? Es decir, ¿cómo vamos a enmarcar la trayectoria educativa de estos sujetos? ¿Qué es importante que aprendan? La tercera, ¿qué es importante que los docentes enseñen? Y ahí viene la selección, organización y distribución de los saberes de las áreas curriculares. Y sobre todo le vamos a pedir al diseño que nos responda cuáles son los enfoques teóricos que adoptamos para la enseñanza y cuáles son los modos de organizar la enseñanza. Es decir, este marco va a regular la vida de los chicos, pero también mi tarea en el jardín. No la puedo hacer desde cualquier punto de vista, ni enseñar con una actividad que a mí me parece divertida cuando no comprendí el enfoque metodológico, el enfoque teórico. ¿Se entiende ahora? Entonces, recuerdo las 4 preguntas. Va a comunicar respuestas a estas preguntas. ¿Qué debe ocurrir en las escuelas? ¿Qué es importante que los chicos aprendan? ¿Qué es importante que el docente enseñe? Y si es importante, ¿cómo? ¿Desde qué enfoque teórico? ¿Con qué modo de hacerlo? Ya no hablamos de métodos, hablamos de enfoques didácticos, de propósitos, de líneas metodológicas, de estrategias, por ejemplo, ¿qué enfoque de juego? El enfoque de resolución de problemas que sostiene la matemática, el enfoque trabajo en pequeños grupos. Ven que no son métodos, son posicionamientos teóricos que vamos a llevar a la práctica, los vamos a concretar en las actividades. Respondimos la primera pregunta. ¿Cuál es el sentido de un diseño curricular? Comunicar propósitos, rasgos de la institución educativa y respuestas a estas 4 preguntas. Segundo planteo, un diseño curricular tiene por sentido influenciar en 3 cuestiones centrales que se derivan de estas preguntas. Si me va a comunicar las características que debería tener un buen jardín maternal y un buen jardín de infantes, se espera que este diseño curricular influya en la vida de cada institución. Es decir, que me diga qué características debería tener mi institución, cómo se tiene que organizar, cómo funciona un buen jardín de infantes, qué se espera de él. ¿Bien? Este es el carácter prescriptivo. Mi proyecto lo tengo que diseñar sostenido en este marco curricular. Por eso es un marco, es algo que me sostiene, me da andamiaje para mi toma de decisión. Segundo aspecto en el que va a influir. En la tarea de los maestros dijimos que le va a responder qué debe enseñar un maestro. Entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿cómo regulo mi práctica? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué tengo que ofrecerle a los chicos? ¿Qué tipo de actividades? ¿Con qué enfoque teórico? ¿Por qué y para qué prácticas del lenguaje? Y ahí aparece el enfoque comunicativo. En ambiente natural y social vamos a ver un enfoque que se llama descriptivo del ambiente natural y social. Les voy tirando algunas líneas para entusiasmarlas con la lectura también.
porque es un texto denso, uno tiene que tener estas llaves, estas vías de ingreso a estos documentos que no se pueden leer solo, hay que tener un andamio y este es el rol de la materia en mi caso. Bien, tercer aspecto en el que va a influir, en la vida de los sujetos que viven adentro de las instituciones. Quiere decir que va a darles un marco a 3 años de la vida de nuestros niños. Ingresan al jardín y egresan a los 5 años, 6 años de edad ya cumplidos, y este diseño enmarcó su camino por la infancia. Este diseño planteó qué experiencias formativas y culturales tienen derecho a vivir, y yo, maestra, la obligación de ofrecerles. Por eso digo que le da marco a la vida institucional, tiene que influir en la vida institucional, le da marco a las decisiones del maestro. Un buen maestro conoce en profundidad el diseño curricular, se sostiene, defiende y argumenta sus buenas propuestas de enseñanza porque conoce el diseño, sabe y le pide orientación al diseño. Y también va a influir en la vida de ese docente, regulando qué puede hacer, qué no puede, qué debe, qué no debe, y en la vida de estos nenes. A los chicos el diseño curricular los cobija, aún siendo un documento que ellos probablemente no conozcan, ni nunca vayan a conocer. Es muy común que las maestras lo presenten en algunas oportunidades en reuniones de familias, lo presenten o expliquen alguna idea, lo muestren, lo exhiban ante los papás como ante las familias como documento. Entonces, ya encontramos que comunica determinadas informaciones, responde a 4 grandes preguntas y va a influir en 3 grandes tareas. La vida institucional y dentro de esa vida institucional, la tarea y la forma de trabajar del docente, la vida que va a vivir, que va a disfrutar y que va a gozar ese nene en el jardín. Finalmente, lo que les quiero plantear es que todo diseño es un artificio. Vuelvo al concepto. Quiere decir que es un documento de cierto momento histórico, con cierto enfoques teóricos, y siempre va a ser arbitrario y sujeto a las discusiones, porque es lo que expresa un proyecto político para sus sujetos, decimos para sus ciudadanos dentro de las instituciones educativas. Lo que no significa que no sean válidos, lo que significa es que son objeto de discusión entre los especialistas. ¿Cuándo cambia un diseño? Yo quiero que aprendan que no cambia cada vez que hay cambios de autoridades políticas, pero fundamentalmente cambia cuando en la práctica de las instituciones surgen problemas pedagógicos y didácticos que ese diseño curricular no alcanzó a tener en cuenta, a considerar, a analizar problemas nuevos o temas de la investigación educativa que ese diseño en su momento de escritura no llegó a trabajar. Por ejemplo, en el nivel inicial, un gran punto de discusión es el enfoque sobre juego. Entonces, yo siempre digo que una maestra, según sus años de experiencia, ha conocido muchos diseños curriculares. En mi caso, yo me formé con uno y a lo largo de mi trayectoria como maestra y como directora, viví la sanción de nuevos diseños curriculares y hasta participé en la escritura de algunos documentos para el del 2008. ¿Esto qué significa? Que hay que entender que es un artificio, que la vida educativa es tan compleja y ofrece tantos problemas novedosos y las situaciones tan cambiantes, que un diseño nunca alcanza a cubrir toda la complejidad de la tarea. Entonces, es entendible que ante nuevos problemas en las prácticas, nuevos intereses educativos, nuevos posicionamientos políticos, surja la necesidad de escribir un nuevo diseño curricular. Lo que se espera como ejercicio intelectual es que un nuevo diseño explique por qué vio la necesidad de
derogar el anterior, quitarle valor y escribir uno nuevo. Se espera un acto genuino intelectual de argumentar el porqué del cambio. Porque lo cierto es que a lo largo de la trayectoria educativa suya como docente, una vez que se reciban, es muy probable que no vivan siempre con el mismo diseño curricular, y enhorabuena, porque eso significa que el campo de la educación está vivo, se investiga, se generan nuevas líneas educativas, hay nuevos enfoques, nuevos debates curriculares. Y aquí voy a volver a traer la trivia. ¿Alcanzan a ver que yo puse perspectivas? Y hay dos para estudiar el diseño. En mi materia, básicamente, van a ver la pedagógica, es decir, le vamos a pedir al diseño que nos conteste estas preguntas. ¿Qué debe ocurrir en la escuela? ¿Qué tienen que enseñar los docentes? ¿Cómo y desde qué enfoque? ¿Con qué lineamientos didácticos? ¿Con qué sentido? ¿Qué deben aprender los chicos? ¿Cómo lo debo enseñar yo? Pero hay una perspectiva sociológica que investiga cómo funcionan las escuelas una vez que está sancionado el diseño curricular. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Los diseños se cumplen al pie de la letra? En realidad no, porque este es un documento prescriptivo, pero las instituciones son organizaciones vivas, formadas por sujetos en tensión, en conflicto, atravesadas por el marco sociocultural, por sus características específicas de contexto. Entonces, los sociólogos que investigan el currículum se dedican a estudiar qué ocurre adentro de las instituciones una vez que este diseño curricular entra en vigencia. Y hay que pensar que tenemos docentes con distinta capacitación, el tiempo que tarda en ser leído y comprendido, la capacitación que necesita extra cursos y seminarios para ayudar en la lectura, cómo formamos a los inspectores cuando hay un cambio curricular, cómo hacemos para que llegue un texto a todas las escuelas en una producción tan grande. Quiere decir que a este lo llamamos currículum, no dicen perdido, a este lo llamamos currículum prescrito, ¿sí? Lo que se preguntan los sociólogos es por el currículum real. ¿Qué ocurre en tu institución con este currículum que está prescrito? ¿Cómo funciona? ¿Qué prácticas educativas están bien organizadas? ¿En cuáles hay dificultades? ¿Se enseñan todos los contenidos? ¿Estos docentes están bien posicionados? ¿Qué áreas ofrecen más dificultades? Allí es cuando empezamos a hablar del famoso, desde la mirada sociológica, aparece el estudio del currículum oculto, currículum nulo, currículum cero, que ustedes seguramente lo estudiaron. Esos tres currículums son conceptos con los cuales los especialistas explican qué ocurre en la práctica con el diseño curricular en cada institución. Son realmente prescriptivos, pero ¿realmente están regulando la práctica? ¿Es tan fácil que lo que está escrito se concrete? No. ¿Por qué? Porque la práctica educativa tiene múltiples variables. Pensemos en la antigüedad de los docentes, las problemáticas del contexto, el tiempo que lleva a comprender los cambios didácticos. Que esté escrito no significa que enseguida se cumpla. El peso de las tradiciones que todavía siguen. Entonces hay unos autores que plantean, este es el prescripto. El real hay que investigarlo a las escuelas. Y muchas veces lo que se ve en las escuelas o en los jardines son prácticas que no corresponden a este prescripto. Y se las llama inercia, prácticas por inercia, lo que pervive de otros o sobrevive de otros enfoques, de otras prácticas, de otros momentos históricos y que sin embargo no se pudo sacar. Esto es lo que le preocupaba en el capítulo 8 a Ana Malafuerte. Vieron que ella dice, el diseño curricular, el nivel inicial, fue siempre muy propenso en la Argentina a copiar
o adoptar modas o aspectos de algún enfoque supuestamente exitoso, pero en la práctica eso no mejoró la calidad educativa y sigue habiendo problemas en las prácticas de enseñanza. Quiere decir, la gran pregunta que a mí me gusta ayudarlas a resolver es: ¿cómo hacemos para que este diseño curricular prescrito en mis prácticas sea el real, sea el más cercano a lo que está prescrito? ¿Cómo hago para asegurarme que esta docente se sostiene, se enmarca, se organiza en su tarea correctamente, habiendo comprendido el posicionamiento de este diseño curricular? Entonces hay dos perspectivas de estudio: la pedagógica, que lo estudia como artificio, como proyecto, como marco regulador, y la sociológica, que va a investigar cómo funciona en la práctica. Y por eso hablamos de currículum oculto, de currículum nulo, de currículum cero. Cuando ustedes leyeron en el práctico anterior los 6 casos, los 6 relatos, si lo hiciéramos de nuevo, lo vamos a hacer de nuevo, no se asusten, van a ver que muchas de las cosas, sobre todo en uno de los ejemplos, hay mucho de una práctica inercial y de una mala comprensión del concepto participación de la familia. Y eso muestra que todo el posicionamiento que aquí está no se concretó. Quiere decir que en acciones concretas vemos el currículum en funcionamiento. Lo cierto es que siempre entre este prescripto y el real hay tensiones, hay conflictos. No hay que asustarse de ver estos problemas. Lo que pasa es que el eje debería ser: formémonos para comprender este posicionamiento prescripto y de ahí en más concretarlo. Yo siempre les insisto que no usen la expresión bajada a la práctica. Este documento no está en las alturas, no está allá arriba. Este documento es un marco regulador. Entonces no es esto baja a la práctica como si la práctica no tuviera sustento teórico. Esta expresión hay que sacarla del vocabulario de una estudiante de rol docente. Ni está por encima de los chicos, como alguien escribió en uno de los prácticos que tuve que ver. El diseño curricular es mi marco regulador. Responde a esta pregunta: ¿cómo debo enseñar? ¿Qué debo enseñar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, si es mi marco, no está allá arriba. Es mi estructura teórica para tomar buenas decisiones didácticas y enseñar. Ahí unimos las primeras clases, la enseñanza para la toma de decisiones. Ahí le pedimos ayuda a la didáctica y le vamos a pedir indicadores, pautas y líneas metodológicas a este diseño curricular. ¿Bien? Entonces, desde allí se lee el diseño. El documento o apunte número 2 que yo les escribí cuenta un poco la historia, qué pasó con los diseños curriculares en la Argentina para nivel inicial. Primer dato: el primer diseño curricular para jardín de infantes, se llamaba para preescolar, así se denominaba, fue sancionado en 1977. Tuvimos antes. Yo fui al jardín. Mi maestra en los años 60. ¿Qué planificaban? Bueno, en ese documento que yo les escribo en el número 2, hay algunas respuestas para eso. Para que entiendan que no siempre hubo diseño curricular, pero siempre se enseñó con algún tipo de posicionamiento político y alguna organización. A veces eran guías, otras veces se llamaban documentos, algunas veces fueron los muy buenos libros de didáctica que Cristina Fritzsche y Eve San Martín de Duprat escribieron, que fue un libro que marcó la provincia de Buenos Aires en el año 69. Quiere decir que historia curricular tenemos. No se llamaba currículum, ahora sí, porque los entendemos desde el marco de la educación como el gran proyecto y documento que informa una propuesta educativa muy compleja para una determinada región o jurisdicción. En este caso, provincia de Buenos Aires. Aquí vamos a dejar
Espero que se entienda, que puedan ver el video las veces que les editen y les resulte claro, ojalá atractivo. Pienso mucho en eso. Y una vez que los empiecen a leer, vean estos videos con el texto en la mano. Bien, yo he ido leyendo esa hoja para ustedes. Se los voy a volver a mostrar. Este es el de Jardín de Infantes, 2018. Este es el de Jardín Maternal, de 2012, la gestión anterior. Y yo recomiendo, si pueden, hasta les mandé una foto por WhatsApp, que tengan el del 2000, nunca sé dónde está la cámara, el del 2008 también. Porque aquí vamos a encontrar muchas respuestas de marco didáctico que el del 2018 no ofrece. A la hora de pensar el cómo de la matemática y qué ideas tengo que tener en cuenta en prácticas del lenguaje, etc., este ofrece muy buenas respuestas. Entonces, es útil y es adecuado tenerlo en la biblioteca. No es un material antiguo. No tiene validez como herramienta de la política educativa, pero las autoridades que escribieron plantearon en una conferencia que este era un importantísimo marco teórico didáctico. Lo llamaron marco didáctico potente, porque explica los avances más completos que tiene el nivel inicial para pensar sus prácticas. Entonces lo vamos a tomar como texto de consulta, no prescriptivo, ¿de acuerdo? Así que es parte de la biblioteca. Yo siempre recomiendo que lo tengan en versión papel para subrayar, marcar. Yo lo tengo súper marcado muchas veces con comentarios y demás. Si quieren, y se animan, y tienen preguntas, mándenme por mail o en el Google Classroom todo lo que quieran preguntar, ahora sí, sobre la organización de un buen jardín de infantes. Nos vamos a parar en la primera. Tarea para las chicas durante las vacaciones o antes, si se animan, yo las voy a recopilar y después contesto. Dijimos, un diseño curricular informa sobre qué debe ocurrir en las escuelas, qué es importante que los chicos aprendan, qué es importante que los docentes enseñen, cuáles son los enfoques teóricos y modos de enseñarlo. Debe influir en la vida institucional. Acá quiero preguntar, ¿qué características tiene y cómo se organiza y cómo funciona un buen jardín de infantes? Las invito a que piensen estas preguntas y el ejercicio que les pido es que me envíen preguntas que se les ocurran sobre esto. Piensen varias, si quieren hacerlo en pequeños grupos o en dúo, por lo menos 3 por equipo, ¿sí? Traten de mandar 3 buenas preguntas de lo que quieran saber y realmente no sepan. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo funciona un buen jardín de infantes? Yo hago siempre este ejercicio con las alumnas en clase. En este caso va a ser en diferido. Yo hice los videos, ustedes me mandan preguntas, ¿de acuerdo? Pregunten ahora o callen para siempre. No, por favor. Chicas, les mando cariños grandes si no tengo comunicación con ustedes antes del viernes. Felices vacaciones. Es un poquito más fiesta. Aprovechen para estudiar. Mucho no se puede salir. Así que intenten por lo menos comenzar la lectura del diseño curricular. Las primeras hojas, marcar palabras que les parezcan claves, etc. Pero sí espero el ejercicio de las preguntas. Cariño grande, felices vacaciones, cuídense mucho y nos vemos pronto. Y en vacaciones estoy acá, así que si es necesaria alguna consulta o cosa que quieran compartir, las leo. Hasta luego, chicas. Cariño.